Instituciones del Derecho, módulo 2, Hechos y actos jurídicos. Todo suceso o acontecimiento, ya sea producido por la naturaleza o por el hombre, son hechos. En el primer caso serán hechos naturales, como la lluvia, el terremoto, el eclipse. En el segundo serán hechos humanos, pintar una casa, tomar un medio de transporte, conducir un automóvil. Estos hechos pueden no tener ninguna consecuencia jurídica y en ese caso se denominan hechos simples. Como por ejemplo cuando nace un león en medio de la selva, pero cuando producen ese tipo de efectos por crear, modificar o extinguir un derecho, toman el nombre de hechos jurídicos. Si tomamos el mismo ejemplo, pensemos ahora en el nacimiento de un león, pero ahora la madre es de propiedad del dueño de un circo. Aquí sí hay consecuencias jurídicas, pues el dueño de la madre, leona, será también dueño del cachorro. Adquirirá sobre él un derecho de propiedad. En el caso de los hechos jurídicos, se trata de hechos como fuente de derecho y no de un hecho como objeto de prestación. No siempre son hechos humanos, como cuando alguien daña la cosa de otro, lo que motiva a éste que reclame por el perjuicio, sino que también pueden ocurrir por hechos externos o accidentales, ajenos a la actividad humana, como los terremotos, que pueden, por ejemplo, extinguir el derecho de propiedad de una cosa por su destrucción. Dentro de los hechos humanos hay que distinguir los voluntarios, que son los realizados con discernimiento, intención y libertad, de los involuntarios, en los que se carece de alguno de esos elementos. El discernimiento implica la comprensión del hecho que se ejecuta, y los menores impúberes o los dementes no podrían realizar hechos voluntarios por su posición legal. La intención significa el deseo de realizar el hecho y excluye a los que se realizan por error. Pero para que el hecho se repute involuntario debe tratarse de un error esencial, que de no haber existido el hecho no se hubiera llevado a cabo. La libertad. Alguien actúa libremente cuando lo hace sin coacción. La violencia física o moral transforma el acto en involuntario. Los hechos involuntarios no generan para su autor responsabilidad. Los hechos voluntarios pueden tener consecuencias inmediatas que suceden por una razón natural y lógica. Si una persona arroja al suelo una cosa frágil, lo normal es que se rompa. Esto le acarreará hacerse cargo de las consecuencias de su accionar. Otras consecuencias son mediatas, pues requieren otro hecho que se sume al hecho primitivo para producir la consecuencia. Por ejemplo, una persona está obligada a cuidar una casa y deja la ventana abierta para que se ventile mientras hace un mandado. En ese lapso, un ladrón ingresa al domicilio y comete un hurto. En este caso, también deberá responder por su negligencia según las circunstancias. Las consecuencias mediatas hay que evaluarla en cada caso particular, observando si se tuvo en cuenta el deber de prudencia. Es imaginable que si en el caso planteado se deja la ventana abierta en forma considerable, es probable que alguien pueda ingresar por ahí, pero no sería tan evidente si se la deja abierta unos pocos centímetros y valiéndose de esta pequeña apertura, alguien utiliza algún elemento para forzar la entrada. En este caso, no generaría responsabilidad al cuidador. Las consecuencias casuales o remotas no son imputables. Por ejemplo, si cuido mascota y se muere por una enfermedad natural, contraída por haberla llevado al parque con los cuidados del caso. Todos los hechos humanos voluntarios se llaman actos. Además, los hechos voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos, según sean o no realizados de acuerdo a la ley. Un contrato de locación con fines de poner un comercio de venta de ropas es un hecho humano voluntario lícito.
Un contrato celebrado con el fin de cometer un robo es un hecho humano, voluntario y lícito. La denominación de actos jurídicos también es la usada en Francia, pero en Alemania e Italia se hace una distinción entre acto jurídico y negocio jurídico, considerándolos una relación de género a especie. La totalidad de los actos realizados voluntariamente y con contenido lícito son actos jurídicos, mientras los que persiguen un fin o efecto jurídico se los llama negocios jurídicos. Así se manifiestan, entre otros, algunos autores. La clasificación de los hechos jurídicos. Inicialmente, los hechos jurídicos pueden ser naturales y humanos. Esta distinción no aparece expresamente marcada, como ocurría en la obra de Freitas, ya que el artículo 897 solo concierne a los hechos humanos. Sin embargo, la especie del hecho natural está aludida en la nota del artículo 896, en donde se hace hincapié en los actos externos. En los artículos 513 y 514, que versan sobre el caso fortuito genérico, y en las eximentes contenidas en el artículo 1113, en relación con el daño generado por el riesgo o vicio de las cosas inanimadas. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Así dice el artículo 260. El acto involuntario es involuntario por falta de discernimiento. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. Es el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales en el artículo 261. Los actos pueden exteriorizarse oralmente por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Los hechos voluntarios fueron clasificados por Vélez-Sarsfield en lícitos e ilícitos. El acto es lícito cuando no está prohibido por la ley, de donde en sentido contrario y a pesar de que la ley no lo expresa, el acto ilícito es el que está en situación de disconformidad con el ordenamiento jurídico. En síntesis, las características del acto jurídico son: el acto jurídico es una declaración o un conjunto de manifestación de voluntad. La voluntad de los declarantes persigue un fin práctico lícito. Este fin práctico se traduce en efectos jurídicos que se atribuyen o reconocen por el ordenamiento jurídico a la voluntad de los declarantes. Con el acto jurídico, los sujetos regulan sus propios intereses. Esta regulación es preceptiva, o sea, impone normas de autonomía privada. Y las declaraciones que envuelven los actos jurídicos son vinculantes, comprometen, autoobligan a los que lo emiten. Los elementos constitutivos del acto jurídico. Los siguientes elementos son los que deben poseer todo acto jurídico o negocio jurídico. Los sujetos o partes. Pueden ser uno o varios. Son aquellas personas físicas o jurídicas que realizan el acto y se verán afectados por el mismo, ya que en su virtud adquirirán, modificarán, transferirán o extinguirán derechos. La voluntad debe ser expresada por una persona capaz y no estar viciada. En este caso, los actos serán anulables. Los vicios de la voluntad serán tratados en forma separada. El objeto de los actos jurídicos es aquello que las partes se comprometen a entregar, cosa o hechos. En el caso de las cosas, deben hallarse en el comercio o no estar prohibidos por alguna norma jurídica. Los hechos no deben ser ilícitos, imposibles ni contrarios a las sanas costumbres, ni perjudicar los derechos de terceros. Otro elemento constitutivo del acto jurídico son las formas.
Las formas son el conjunto de prescripciones legales que deben cumplirse para que el acto sea válido. Pueden ser actos formales y no formales. En el caso de los formales, para su validez el acto jurídico requiere que el celebrante o celebrantes observen de manera rigurosa la forma establecida por la ley. De lo contrario, su inobservancia o incumplimiento irremediablemente traerá consigo la nulidad del acto jurídico. Los no formales son aquellos donde la forma como requisito de validez del acto jurídico existe. Sin embargo, la misma queda a criterio de los celebrantes siempre y cuando no exista una forma preestablecida por la norma. En la doctrina se suele establecer que esta clase se utiliza para los actos jurídicos no relevantes o poco trascendentes, siempre y cuando su naturaleza o la ley lo permita. Otro elemento constitutivo son los elementos naturales. Están potencialmente incluidos en el negocio, pero las partes pueden excluirlos. Tales son las garantías de evicción por defectos materiales de la cosa y los vicios redivitorios por defectos de tipo legal. Por ejemplo, cuando se compra una vivienda hipotecada. Otro elemento son los elementos accidentales. Se incluyen solo si las partes lo manifiestan. Ellos son la condición, el plazo, el modo o cargo. Ahora vamos a hablar de los vicios de la voluntad y los vicios de los actos jurídicos. La voluntad, para tener consecuencias jurídicas, necesita exteriorizarse. Así lo consagra el artículo 262 del Código Civil argentino, al decir que los hechos solo serán voluntarios si se manifiestan por un hecho exterior. Las formas en que la voluntad se manifiesta las expone el artículo 266, que dice que puede ser formal o no formal, según se exijan ciertas formas o no legalmente para celebrar el acto. Puede ser también tácita, por actos que la induzcan sin expresión positiva o falta de oposición o negativa. Positiva exteriorizada en forma expresa verbal o por escrito o por signos inequívocos, o que puede inducirse a través de una presunción legal. Los vicios de la voluntad. Un elemento indispensable para que exista acto o negocio jurídico es la declaración de voluntad. Esta declaración debe ser hecha por personas capaces y estar exenta de vicios para ser válida. Los actos jurídicos pueden dejar de producir sus efectos por ser susceptibles de una sanción legal. Es entonces por obra de la ley que un acto jurídico se ve imposibilitado de cumplir sus efectos por causas producidas durante la celebración del acto o con anterioridad a éste. Las diferenciaciones surgieron de los estudios de juristas medievales, sobre todo Bartolo, que es quien diferencia actos inexistentes, nulos y anulables. En el derecho romano no se llegó a una diferenciación tan clara, aunque Justiniano habla en la novela 97 de actos reales pero viciados de nulidad. Cuando al acto no le faltan elementos esenciales, pero estos se hallan viciados, se considera que el acto es nulo. Esta nulidad se presenta de manera evidente, por ello se llama manifiesta. Aunque el juez deba declararla, por ejemplo, con un documento puede probarse la edad de un sujeto. Los casos de actos nulos pueden ser por incapacidad de las partes, trátese de incapaces absolutos de hecho, como las personas aún no nacidas, los menores impúberes, los sordos mudos y los dementes judicialmente declarados, o de incapaces relativos de hecho, como los inhabilitados o los menores púberes. También involucra a aquellos incapaces de derecho con relación a un acto determinado, como el tutor que no puede adquirir un bien que pertenece a su pupilo. Otro caso de acto nulo son por el objeto, los actos que la ley presume como simulados o fraudulentos, las presunciones legales de causa-efecto que se obtienen a través de la lógica, una donación de bienes,
hecha por un deudor insolvente, se presume realizada en fraude de los acreedores y por lo tanto el acto será nulo. Los casos de actos anulables. Puede ser a causa del sujeto, por carecer de discernimiento en el momento del hecho, ya sea por un trastorno psíquico pasajero, ebriedad o delirio febril. Por el objeto, cuando el objeto es ilícito, pero una de las partes desconoce tal situación. Y por las formas, cuando el instrumento donde consta el negocio contiene errores materiales no salvados. La obligación en derecho es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes, la acreedora y la deudora, quedan ligadas, debiendo de partes deudora cumplir, hacer o no hacer. En los dos primeros casos tiene que ser posible, lícita y dentro del comercio. Los sujetos obligados, igual que el objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser determinables. Elementos de las obligaciones. Son aquellos componentes indispensables para que pueda existir la relación jurídica, los denominados obligación. Los siguientes elementos son los que deben poseer todo acto jurídico o negocio jurídico. Los sujetos o partes pueden ser uno o varios. Son aquellas personas físicas o jurídicas que realizan el acto y se verán afectadas por el mismo, ya que en su virtud adquirirán, modificarán, transferirán o extinguirán derechos. La voluntad debe ser expresada por una persona capaz y no estar viciada, y en este caso los actos serán anulables. Los vicios de la voluntad serán tratados en forma separada. El objeto de los actos jurídicos es aquello que las partes se comprometen a entregar. En el caso de las cosas, deben hallarse en el comercio o no estar prohibidos por alguna norma jurídica. El objeto es aquello sobre lo cual recae la obligación jurídica. Es el qué de la relación. Puede ser definido como el bien apetecible para el sujeto activo, sobre el cual recae el interés suyo implicado en la relación jurídica. Alterini hace una distinción entre objeto y prestación, sin embargo el código y la mayoría de los autores lo consideran sinónimos. Hay distintas concepciones en torno a la noción de objeto. Alterini suele diferenciar los conceptos de objeto y de prestación. La moderna doctrina italiana no tiene acepción unánime, pues la mayoría de los autores identifican el objeto con la prestación. Pero si en realidad el objeto fuese la prestación, ¿cuál sería el objeto cuando pagara un tercero? En el tal supuesto no hay prestación que se haya cumplido, porque el tercero no tenía el deber de realizar ningún comportamiento, y si la prestación fuese el objeto, la obligación del caso carecería de objeto. Esto no puede sostenerse porque la relación obligacional habría recaído sobre nada. En tal obligación no se ha dado la prestación por parte del obligado, pero el interés del acreedor ha quedado igualmente satisfecho. Las formas son el conjunto de prescripciones legales que deben cumplirse para que el acto sea válido. Pueden ser los actos formales y los no formales. Podríamos agregar aquello que la forma es consustancial al acto jurídico. Por lo tanto, el no cumplimiento de las partes ocasionará la nulidad absoluta del mismo. Los no formales son aquellos donde la forma, como requisito de validez del acto jurídico, existe. Sin embargo, la misma queda a criterio de los celebrantes siempre y cuando no exista una forma preestablecida. Si la obligación nace de un acto jurídico, un contrato, el sujeto debe ser capaz de derecho y, si es incapaz de hecho, puede hacerlo por representación. En esta cuestión inciden las habilitaciones para obrar que surgen de la emancipación y también las habilitaciones del artículo 152 bis
del Código Civil. La transmisión de la calidad del sujeto. Según el artículo 497, la relación obligatoria puede transferirse por actos entre vivos, por actos de última voluntad y por mortis causa. En el artículo 1434 establece que puede ser transmitido en la obligación, la transmisión del crédito y la transmisión de deuda. En ciertas obligaciones no se admite la transmisión, cuando el crédito solo es concebible si lo ejerce el propio titular. En el supuesto del crédito que deriva del daño moral y cuando existe una prohibición convencional. La pluralidad de sujetos. La relación obligacional puede ser entre un acreedor y un deudor, un acreedor y varios deudores, varios acreedores y un deudor, o varios acreedores y varios deudores. Asimismo, puede haber pluralidad originaria desde el nacimiento de la relación o sobreviniente. Surge una ulterioridad. Por ejemplo, si muere el deudor o el acreedor singular y la deuda o el crédito se dividen entre varios herederos. El contenido de la obligación. En la obligación el contenido es denominado técnicamente como prestación, aunque en el artículo 725 parece identificar los conceptos de prestación y objeto en cuanto alude a la prestación que hace el objeto de la obligación, comparado con el artículo 496 que habla de la cosa que es objeto de la obligación. Un mismo bien puede ser objeto de relaciones jurídicas distintas. La prestación, Alterini sostiene que es el comportamiento del deudor tendiente a satisfacer el interés del acreedor. Las especies. Hay prestaciones positivas, que implican hechos positivos, y negativas, que consiste en una abstención. Y a su vez, la prestación positiva puede ser real, entrega de una cosa, o personal, relación de una actividad. Los requisitos de la prestación son la posibilidad, la licitud, la determinabilidad, la patrimoniabilidad y la utilidad. La prestación puede ser posible física y jurídicamente. Nadie puede obligarse a dar o hacer algo que sea imposible físicamente, por ejemplo, tocar el cielo con las manos, o un imposible jurídicamente, por ejemplo, hipotecar un auto, prendar un inmueble. La imposibilidad física o jurídica debe ser actual, para tener relevancia, no sobreviniente a la constitución de la obligación. Puede ser lícita. Las leyes no pueden aceptar obligaciones cuyo objeto sea ilícito, es decir, contrario a la ley. Por ejemplo, obligarse a matar a otro. Así surge del artículo 953, estar en el comercio y ser conforme a la moral y buenas costumbres. A diferencia de la imposibilidad jurídica, aquí no juega un obstáculo legal, sino directamente un comportamiento contrario a la ley. En aquel caso, el hecho está impedido. En este está sancionado. La solución del derecho argentino. Distingue, según la obligación, nazca de un contrato o de un hecho ilícito. Las generadas en un contrato, su objeto debe ser susceptible de apreciación pecuniaria, según el artículo 1167 y 1169, el cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de una apreciación pecuniaria. Y las generadas por un hecho ilícito. La prestación es patrimonial porque el responsable debe indemnizar pagando una suma de dinero que fijará el juez. Pero los intereses morales o extrapatrimoniales, también amparados, ya que para graduar la indemnización el juez debe tenerlos en cuenta. La utilidad. Para que la obligación sea válida, es necesario que su objeto sea legítimo. Del artículo 953 surge cuáles son las obligaciones de objeto prohibido o ilegítimo
La invocación de la ilegitimidad del objeto corresponde al deudor interesado en frenar el reclamo del acreedor. El objeto de la obligación. El contrato crea obligaciones, de manera que las obligaciones nacidas son efecto u objeto del contrato, pero ello se celebra. A su vez, el objeto de la obligación es todo aquello sobre lo cual recae la obligación jurídica. Es el de la relación, de manera que el contratante, acreedor de una obligación creada por el contrato, satisface su interés de manera directa por medio de la obligación que se ha formado, para la cual el contrato ha sido un instrumento creador. El vínculo. El vínculo es el ligamento que existe entre deudor, acreedor y que se manifiesta por la sucesión del deudor o ciertos poderes del acreedor. Los caracteres. El vínculo se manifiesta dando derecho al acreedor, la posibilidad de exigir el cumplimiento de la prestación, por sí, por otro o mediante indemnización. La doctrina habla de que ese poder se encuentra atenuado, y la posibilidad de oponer excepción a las acciones de repetición, la devolución de lo pagado que intente el deudor. Las atenuaciones. El ordenamiento jurídico muestra algunas atenuaciones del vínculo. Primero, el favor debitoris. La presunción favorable al deudor en caso de duda acerca de si está o no obligado, pero si es indudable que está obligado, nada se presume a favor de su liberación. Segundo, otra sobre los límites a la ejecución, derivadas del impedimento de ejercer violencia sobre la persona del deudor en ciertas obligaciones, o de la exclusión de los poderes del acreedor respecto de determinados bienes del deudor. Tercero, el vínculo tiene límites temporales, pues desaparece en el momento en que alcanza el cumplimiento de su fin y en ciertos casos su límite está prefijado por la ley. Y cuarto, solo se autoriza a que el deudor renuncie o cede una limitada esfera de su libertad. El vínculo en las obligaciones naturales. La obligación natural no da acción al acreedor para exigir su cumplimiento, pero si el deudor cumple espontáneamente, no puede pretender la devolución de lo que pagó. En tal clase de obligaciones hay vínculo por excepción en la medida en que el acreedor puede repeler la demanda por repetición, pero no por vía de acción. El vínculo en las obligaciones correlativas. Hay obligaciones correlativas cuando las partes se obligan recíprocamente de una hacia la otra, porque la prestación de una tiene razón de ser en la prestación de la otra o contraprestación. La causa. Se denomina así a la fuente de la obligación, al hecho dotado por el ordenamiento jurídico de virtualidad suficiente para establecerla. Pueden distinguirse dos conceptos: causa-fuente de la obligación, que es el hecho que da origen a la obligación, y causa-fin, la finalidad de la obligación. Es la finalidad perseguida al crearse la obligación. La evolución histórica. La ley de las 12 tablas reconocía dos fuentes, el nexum, que es el contrato, y el furtum y la rapiña, que son los delitos. Instituta de Gallo reconocía dos fuentes, el contrato y el delito. El digesto reconoció el contrato, el delito y agregó la variae causarum, que son las diversas especies de fuente. Y los glosadores, posteriormente, agregaron como fuente a la ley. La concepción tradicional. La clasificación clásica es la del derecho romano, en el cual había 4 fuentes: el contrato, el cuasi-contrato, el delito y el cuasi-delito. El contrato es el acuerdo de voluntades de varias personas destinado a arreglar sus derechos, es decir, a crear, modificar o extinguir obligaciones.
El cuasicontrato es el hecho voluntario lícito al cual la ley otorgaba efectos análogos al contrato, a pesar de no existir acuerdo de voluntades. El delito es el hecho ilícito cometido con intención de producir un daño, y el cuasidelito es el hecho ilícito cometido sin intención de dañar, pero con culpa. La clasificación clásica pasó a derechos posteriores, pero fue objeto de críticas por muchos juristas que ensayaron otras clasificaciones, algunas más simplistas, otras más amplias. En la actualidad, tenemos las fuentes nominadas y las innominadas. Las fuentes nominadas son aquellos hechos que por su difusión o especialización dogmática o por alguna otra razón merecen un tratamiento específico y tienen un nombre propio. Así, el contrato es el acto jurídico bilateral o plurilateral. La voluntad unilateral, que es el acto jurídico unilateral. Y los hechos ilícitos, que son comprensivos de los delitos actuados con dolo y de los cuasidelitos o hechos ilícitos que no son delitos. El ejercicio abusivo de los derechos, que se da cuando se los actúa de un modo irregular, el enriquecimiento sin causa, que existe cuando alguien se enriquece indebidamente a expensas de otro, la gestión de negocios, o sea, cuando alguien se encarga sin tener mandato de un negocio ajeno. Y las fuentes innominadas son todos los hechos generadores de obligaciones que no son fuentes nominadas y quedan residualmente catalogados como fuentes innominadas. Sobre ellas, Alterini expresa: aquí quedan comprendidos todos los hechos generadores carentes de una denominación especial. Por eso se dice que la obligación nace ex lege, de la ley, implicando de tal manera que nace de un hecho dotado por el ordenamiento jurídico de energía bastante para generar una obligación. La causa fuente en el Código Civil. Según Alterini, la causa presenta dos problemas: determinar qué hechos el ordenamiento dota de entidad de ser fuente. Estos hicieron los romanos y todos los autores mencionados anteriormente, y determinar cómo los agrupamos para el que la está leyendo las comprenda, y es el problema de tipo didáctico: cómo hacer para que las comprenda. La causa de la obligación y causa del acto jurídico. La causa de la obligación es el hecho que da origen y la causa del acto jurídico es la voluntad de las partes. La causa fin es la finalidad que las partes han tenido en mira al crear la obligación. El problema de la causa tiene largo desarrollo filosófico jurídico. Aristóteles distinguía las causas: formal, determinaba la materia; material, implicaba el sustrato necesario; eficiente, como agente que da lugar al acto; y final, significaba por qué de ese acto. La importancia. Es relevante para el derecho la noción de causa, pues se ve en el artículo 499 y no hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos e ilícitos de las relaciones de familia o de las relaciones civiles. El causalismo. Domat y Pothier sostenían que la causa fin era la razón abstracta perseguida por los contratantes. Esa causa fin era siempre la misma en los contratos iguales. Domat separó la causa de las motivaciones individuales. Móviles individuales no son causa fin de las partes, ya que carecían de virtualidad jurídica, pero la obligación debía tener causa final para ser válida. El anticausalismo. Ernst sostiene que la posición causalista es falsa y superflua, y considera que sus problemas pueden ser resueltos a través de la regulación del objeto. La noción clásica de causa-fin se confunde, primero, con el objeto en los contratos bilaterales, segundo, con la causa eficiente
en los unilaterales y tercero con el consentimiento en los gratuitos. El neocausalismo, esta posición trata de marcar las diferencias entre la causa fin y el objeto. Así, sostiene que mientras la causa fin indica el por qué debo, el objeto indica el qué se debe. También distinguen la causa fin de los móviles, pero sostienen que son los motivos no exteriorizados por el sujeto. Cuando los exterioriza se convierten en causa, aunque se trate de razones personales y contingentes. La consideración. El derecho anglosajón maneja la idea de consideración como sinónimo de causa. La consideración constituye como la finalidad la razón determinante del acto y debe tener algún valor o representar algún interés para el sujeto, para que sea conforme al derecho. No sirve para establecer cuándo un contrato es vinculante, sino para lo contrario. Sirven para saber en qué casos un contrato no será válido o eficaz. La regulación positiva. Existen divergencias doctrinarias acerca de cómo reguló la cuestión el Código Civil, especialmente a través de los artículos 499 y 502. Pueden distinguirse tres líneas de opinión. La línea causalista sostiene que esa regulación está dada a la causa fin. La causa fin es ilícita en las siguientes circunstancias: si es contraria a una disposición legal, si es contraria al orden público y si es contraria a la moral y las buenas costumbres. Los anticausalistas sostienen que estos artículos se refieren a causa fuente. En general, entienden que los problemas de la finalidad son resolubles por la teoría del objeto, pero en el terreno de la pureza técnica. Frustración del fin. El contrato se extingue en los casos en que, aunque la prestación siga siendo posible, se produce la frustración del fin por causas ajenas a las partes. Esto es, cuando se torna imposible obtener su finalidad propia, haciendo el contrato inútil y carente de interés. Ausencia de causa. Nada prevé el Código. No obstante, desde que la finalidad es uno de los elementos de los actos jurídicos, su falta arruina el acto porque no hubo voluntad y entonces no hubo acto. Artículo 944. O porque la voluntad estuvo viciada y el acto es inválido, según el artículo 1045. Actos abstractos. Se consideran actos abstractos aquellos cuya virtualidad es independiente de la causa fin. Sin embargo, hay que distinguir en los actos causados la existencia, licitud y veracidad de la causa fin se presumen juris tantum. Y en los actos abstractos, en cambio, estas circunstancias solo son discutibles luego del cumplimiento por el obligado. Los actos por los cuales un tercero garantiza el crédito son abstractos. Así, en la fianza y en la constitución de hipoteca o anticresis, el tercero que dio dichas garantías no puede oponer al acreedor defensas concernientes a la finalidad de su relación interna con el deudor. En el derecho comercial, la noción de acto abstracto se da también en la letra de cambio y el pagaré y en el cheque. La extinción del contrato. Lo habitual en el marco de los contratos es que su extinción se produzca como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esto es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos. En el sentido opuesto nos encontramos en muchas ocasiones con contratos que, debido al modo en que son concebidos o a situaciones sobrevinientes que se presentan, no se extinguen por el cumplimiento. En efecto, la metodología apropiada para diferenciar los distintos supuestos de ineficacia de los actos jurídicos entre los que se ubican los contratos es la de distinguir cuándo la ineficacia se presenta como estructural y cuándo como funcional. La resolución.
se produce como consecuencia de un hecho sobreviniente a la celebración del contrato. Las circunstancias de las cuales depende la resolución pueden ser voluntarias o legales, son futuras, suponen el factor tiempo y a veces también el de la incertidumbre. Es así entonces que el hecho puede ser imputable a una de las partes, como ocurre con el incumplimiento que habilita al otro contratante a resolver el contrato, o bien ajeno, tal como sucede cuando se trata de una condición pactada entre ellas. La revocación. La revocación es un acto jurídico unilateral e incausado que a partir de una previsión legal o contractual que la autoriza produce efectos extintivos ex nunc, es decir, hacia el futuro. Opera como una retractación de la voluntad y, como dijimos, solo es aplicable a los contratos en los que la ley o lo convenido por las partes así lo estipula. Y la rescisión. La rescisión es un acto jurídico con efectos extintivos. Funciona principalmente en los contratos de duración y su fundamento radica en que una de las partes, o las dos, pueden decidir extinguir el vínculo. Los efectos jurídicos de la rescisión operarán siempre hacia el futuro. El artículo 1076 y 1079, inciso A del Código Civil y Comercial, sus matices variarán considerablemente según se trate de una rescisión bilateral o de la declaración unilateral de una de las partes.